El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. (1991-2022) 31 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poderles acompañar. Gracias por estar nuevamente con nosotros a través de su programa Reflexión. Contentos una vez más de darle la bienvenida a usted que nos sintoniza a través de Restauración 1450 AM y por supuesto también a usted que está a través de las redes sociales y ya nos está dejando sus comentarios. No olvide compartir la transmisión y tal como lo habíamos mencionado, a partir de este día vamos a tener ciertas entrevistas en este programa Reflexión con el objetivo de dar una antesala al aniversario 31 años de reconciliar a los hombres con Dios, gracias a Dios, y por eso es que ahora hemos tenido a bien invitar a una persona que ha sido también de mucha bendición, ha estado como parte del staff de locutores, en su momento estuvo encargado de Radio Restauración y para mí realmente es un privilegio compartir cabina de Radio Restauración en esta oportunidad con nuestro hermano Dimas Salmerón. Bienvenido, hermano Dimas. Muchas gracias, Melvin. Un saludo para la audiencia de Radio Restauración y también para los que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales de este medio. Es una bendición, pero a mí un privilegio volver a estar en este lugar. Gracias, pastor, es una bendición también tenerle con nosotros. Y bueno, fuera de cámaras mencionábamos dos detalles importantes. El primero de ellos es de que después de 22 años de no estar en esta ciudad, en el país de El Salvador, han cambiado muchas cosas. Bastantes, como te decía, fuera de micrófono. No solo la nomenclatura de la ciudad, el cambio de las calles, hablando en el sentido de las calles más bien, y también las personas, como te decía. Pero no hay algo que nos une, y al estar en la congregación este domingo que pasó, fue para mí una bendición volver. Y mientras estábamos en la alabanza, mientras oía la palabra, decía yo en mis adentros, estoy de regreso en casa y me he sentido en casa. Amén. Pues para nosotros es mucho privilegio poderle tener acá nuevamente, mi hermano pastor Dimas Salmerón. Dentro de la rotulación que usted va a ver en los banners abajo aparecen las redes sociales de mi hermano. Él es pastor actualmente y quiero que tengamos así una entrevista bastante especial en esta oportunidad. Digo especial porque él es parte de estos 31 años de reconciliar a los hombres con Dios. Quiero iniciar diciéndoles lo primero. Mi hermano actualmente es pastor de una de las filiales de Misión Cristiana Elim, si no mal recuerdo, en San Antonio, Texas. Así es. Él es el que puede darles mayor referencia acerca de eso. Sí, actualmente el Señor nos tiene allá con mi familia. Estamos encargados de una congregación bastante pequeña todavía en la ciudad de San Antonio, Texas. Estamos más o menos a unas 3 horas y media de la frontera norte de México, sur de Estados Unidos. Ahí nos tiene el Señor. Ok, que el Señor pues siga usando su obra, ¿verdad? Y a su siervo. Bien, vamos a lo que nos ocupa en esta entrevista, hermano. ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Qué fue lo que le llevó a sentarse en una cabina de Radio Restauración que no está para nada igual como estaba en ese entonces? Pero ¿qué fue lo que motivó a mi hermano a decir, sí puedo, sí quiero hacer esto? Bueno, como te decía también extra micrófono, yo ya estaba trabajando en una radioemisora secular cuando Radio Restauración salió al aire. Eso fue en el 24 de noviembre del año 1991. La radio salió al aire a las 12 del día. Precisamente ese mismo día íbamos a tener la inauguración, era un evento de inauguración
por cierto, en el estadio Juan Francisco Barraza, y pues la radio no había salido al aire aún. Entonces, una hora antes de que comenzara el evento comenzaba a la 1 de la tarde, salió al aire la radio. Pero como he dicho, antes de eso nosotros, el Señor nos había concedido tener experiencia en los medios de comunicación, en lo que es la radiodifusión. Y estuvimos trabajando antes en una radioemisora secular. Antes de eso, era prácticamente el tiempo de la guerra civil acá en el país. Y ya para entonces nos congregábamos ya en el IM, que por cierto estaba en otro lugar. La congregación era muy pequeña y estábamos en condiciones bastante humildes, vamos a decir, o sencillas. Y cuando la radio sale al aire, no fue que comenzamos, en el caso personal no fue que comencé yo de locutor, no, sino que lo primero que me delegaron que hiciera fue ir de casa en casa a visitar a aquellas personas que meses antes se habían comprometido a dar una cuota para apoyar el Ministerio de Radio, lo que se le llama hoy socios. Eso es lo que anduve haciendo en una bicicleta, por cierto, y nos recorríamos todo San Miguel. Y de hecho, no solo San Miguel, sino que me tocaba ir a algunos pueblos y algunas ciudades, como La Unión, por ejemplo, donde también habían como unos cerca de 5 socios, que algunos de ellos eran empleados de farmacias. Y yo los iba a visitar ahí, algunos de ellos, cuando no los encontraba en su trabajo, tenía que buscar la manera de ver cómo los encontraba en su casa y tenía que ir a buscarlos a su casa. Fue hasta 2 años después, más o menos, que la radio salió al aire. Ahí por el 1993, más o menos, fue que debido a que ya no había una persona que viniera desde San Salvador a atender la radio, a operarla, es que se me dio la oportunidad de poder ya estar al frente del micrófono, y así comencé a operar. Por cierto, los equipos de la radio eran muy sencillos, muy humildes, que pues algunas veces había que pegarles un golpecito para que funcionaran, pero así comenzamos. Hay que mencionar, bueno, quiero recapitular 2 detalles importantes. El primero de ellos es de que cómo iniciar una radio, bueno, teníamos hasta, según cuentan, montado un estadio y la radio todavía no estaba al aire. Hoy hacemos eso y las personas empiezan a criticarnos, ¿verdad? Porque no, yo creo que la fe es la que mueve la mano de Dios, y todo se hacía en fe. No estoy diciendo que ahora no se hagan las cosas en fe, sino simplemente el hecho de creerle a Dios es lo que nos debe llevar a nosotros a hacer lo que ahora Radio Restauración es. En ese segmento, en ese inicio, voy a decirlo, de la locución, Dimas, ¿qué fue lo que ocasionó el que, a pesar de todas las situaciones precarias en las que se vivía en ese momento, agarrar el desafío de estar al frente de la emisora? Bueno, lo que tú acabas de decir, había una mezcla de fe y atrevimiento. O sea, porque se hicieron muchas cosas que después uno dice, realmente, dice, esto fue un atrevimiento el que sucedió, porque dice uno, ¿cómo fue que hicimos esas cosas? ¿Cómo fue que esas cosas sucedieron? Porque realmente, o cómo fue que las hicimos, si realmente no habían recursos, maneras, medios económicos para poder realizar esas cosas. Pero Dios, en su gran misericordia, al ver nuestro impulso, al ver nuestro entusiasmo, respaldó en su momento todo esfuerzo que se hizo partiendo de la nada prácticamente, porque algunas veces no se tenía nada, y no teniendo nada, a pesar de eso, Dios se glorificó de una manera especial. Dios honra a los que le honran. Así es. Y quisiera en ese momento ver, hablando de necesidades, la emisora Radio Restauración, estoy hablando por la frecuencia 1450 AM, ha ido evolucionando. Muestra de ello es que hoy tenemos hasta nuestra aplicación móvil, nuestra propia página web, un equipo que quizás no es lo último, pero gracias a Dios hemos salido adelante bajo una bendición. El punto es ¿qué es lo que hace que Radio Restauración, después de 31 años, siga proclamando las buenas nuevas de salvación? ¿Será siempre esa labor evangelizadora, la fe?
Bueno, yo creo que es la fidelidad de Dios, es la fidelidad del Señor. Porque si el Señor no estuviera con nosotros, digo nosotros porque me tomo en cuenta, porque soy parte de esta historia, difícilmente hubiese podido sobrevivir la radio, porque hay tantas historias que nosotros pudiéramos compartir esta mañana, hay tantas anécdotas que al oírlas cualquier persona hoy en día pudieran decir que hasta mentiras son, ¿verdad? Pero sí sucedieron, yo soy testigo viviente de esas cosas. Y bueno, y el Señor me concedió venir hasta aquí hoy para compartirlas aquí en vivo. Pero se comenzó de una manera, se comenzó de la nada prácticamente. Ahorita estamos sentados en unas sillas acolchonadas, para los que no ven las sillas, unas sillas que son de lujo comparadas con las cosas en las que nos sentábamos antes. Cuando comenzó la radio solamente teníamos el transmisor y 2 aparatos que eran, por cierto, ya usados y requete contra mega archi usados, que eran unos deck, le llamaban, que eran tocacintas, eran cassette. Entonces había que estar haciendo juego con 2 cassettes, poner un cassette, mientras sonaba un cassette tenía que prepararse el otro cassette para dejarlo ir o dejarlo correr cuando ya un cassette terminara, una alabanza terminara. Y por eso se comenzó a trabajar haciendo bloques de música. Las personas no sabían, las personas podían decir, ay, qué bueno, qué canción, o himno tras himno, ¿verdad? Qué lindo. Pero no sabían por la necesidad que había. Lo hacíamos por la necesidad que había, de que si nosotros íbamos poniendo alabanza por alabanza, no teníamos varios aparatos para estar tocando varios cassettes uno tras otro. Entonces lo que se hizo fue que en un cassette se ponía, por ejemplo, un segmento de 3 alabanzas ya mezcladas, una tras otra. Entonces el operador también descansaba en 3 alabanzas, que cada alabanza anda por 3 minutos más o menos, eran 9 minutos más o menos de tiempo que le daban al operador y locutor, que era lo mismo en esa época, que preparara lo que iba a hacer después. Podía ser un promo de anuncio del servicio a la iglesia, podía ser una motivación bíblica o algo por el estilo, un pensamiento que también se transmitía en esa época ya grabado. Y así. Y cuando inició la radio no se locutaba, era la hora se daba grabada. Había un cassette donde estaba la hora cada 5 minutos. Entonces, cada 5 minutos estaba grabada, aunque no tenía que darla uno cada 5 minutos la hora, pero podía ser cada 10 minutos, cada 15 minutos, que se estaba poniendo el cassette donde decía, son las 10, 5 minutos, son las 10 y 5, nada más. Y el locutor no hablaba porque era operador cuando estaba la radio en transmisiones de prueba, ya que el gobierno pedía cierto tiempo donde no se debía locutar, donde no se debían transmitir anuncios comerciales, digo, para las radios comerciales, y que todo tenía que ser grabado, música, todo. Entonces, me extiendo aún más diciendo de que además de los aparatos que teníamos ya en desuso, viejos, que a saber dónde se habían conseguido o alguien los había regalado, donado, y que sirvieron en su momento, porque fueron de mucha bendición para la gente que estaba en sus casas, que encendían sus radios, que iban en sus vehículos, iban oyendo la música de Marino, de Dani Berríos, no sabían realmente las precarias condiciones en que estaba la radio, y que además que nosotros, los que trabajábamos, y en el caso mío que fue después que ya no vino nadie de San Salvador a atender la radio, yo fui el que quedé, estábamos sentados, no en sillas, como dije al principio de esta intervención, en sillas acolchonadas como estamos ahorita, sillas giratorias, sino que lo que se hizo es que se emparvaron, así se puede decir la palabra, se emparvaron 3 bloques a este lado, 3 bloques acá, y en medio de esas 2 parvitas de bloques, si me entienden la expresión, se ponía una tabla. En esa tabla, que era como un puente entre las 2 parvas de bloques, es que nos sentábamos nosotros. Ahí nos sentábamos y ahí estábamos bien quietos, o sea, no podíamos. Lo que hacíamos es que buscábamos una colcha o buscamos algo para poner ahí encima de la tabla para poder sentir un poco de acolchonado el lugar, ¿verdad? Pero, y así estábamos. Entonces, así pasábamos horas, y por eso los únicos momentos de descanso nuestro era cuando estaban las predicaciones grabadas, que eran a las 5 de la mañana, a las 8, a la 1 y a las 6 parece que era la otra. Eran 4 predicaciones al día, y en esos momentos es que nosotros salíamos a relajarnos
Digo a relajarnos, aunque realmente no se podía, porque este lugar donde hoy está la radio y la iglesia era desértico, no habían árboles, y los árboles que se habían sembrado eran unos arbolitos de coco, que por cierto los he visto hoy, y unos laureles de la India que estaban por acá, que estaban muy pequeños, o sea, prácticamente de unos 2 metros más o menos los árboles de estatura. No nos cubrían de nada, del sol ni de nada. Salíamos solamente a respirar un poco afuera y a estarnos por ahí sentados en el corredor de la radio mientras se terminaba el programa, y de ahí para adentro otra vez a estar otras horas metidos en la cabina, digamos así, aunque no era cabina, sino que era una sola construcción, era un solo salón y un aire acondicionado para todo el salón, que por cierto el aire no daba abasto. Bueno, hay muchas cosas que podríamos mencionar. Estamos haciendo una remembranza con el pastor Dimas Salmerón. Para usted que recién nos sintoniza, estamos transmitiendo en vivo en este día, miércoles 16 de noviembre del 2022. Esperamos que usted esté con nosotros, así como ya se están reportando varias personas de diferentes comunidades. Queremos agradecerles. Estamos transmitiendo en la fanpage de su servidor, en la fanpage de Restauración, y por supuesto en los canales habituales en YouTube. Puede buscarnos como el San Miguel SB o en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, este próximo 20 de noviembre tenemos el aniversario de Radio Restauración. Vamos a seguir platicando con mi hermano Dimas Salmerón, así que le invito para que usted reporte su sintonía, y gracias a usted que está a través de Restauración 1450. Celebramos 31 años de llevar el Evangelio en San Miguel. Domingo 20 de noviembre, en los servicios de Misión Cristiana Elim. 7:30, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Predicador, Pastor Jorge Galindo. Él no tiene límites, nada imposible para Él, y nadie más bondadoso que Dios, ni más misericordioso que Él. En la música, Víctor Hernández. Espíritu Santo que ahora mora en mí, como fuego en mi vida, que tú estás en mí. Celebremos juntos los 31 años de Radio Restauración, 1450 AM. Nuestra dirección, calle a Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Villa Montecarlo, San Miguel. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. (1991-2022) 31 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día miércoles, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén con cada uno de ustedes. Saludos. Quiero recordarles a los oyentes de Radio Restauración que pueden reportar su sintonía mandándonos un mensajito de WhatsApp a través del 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. El locutor en turno nos va a informar de algún WhatsApp, y gracias a ustedes sobre todas las cosas que está a través de las redes sociales y está interactuando con nosotros. En breve vamos a leer cada uno de sus comentarios. No olviden que también hemos diseñado el programa para poder orar por esas necesidades al final de esta reflexión. Gracias por estar con nosotros. Continuamos acompañando en esta entrevista con mi hermano Dimas Salmerón, y hablábamos acerca de cómo eran los inicios tanto de esa locución que él desarrolló como los inicios de Radio Restauración. Quiero añadirle a esa pregunta o esta entrevista más bien, ¿cuántos años estuvo locutando? En ese segmento o espacio de la locución eran tramos
no como ahora, ¿verdad? De 6 horas, 5 horas, 8 horas. Antes duraba, creo, una semana. Bueno, al principio estábamos... Aquí la persona que tenía que estar en la radio el turno duraba 8 días, de lunes a lunes, o de domingo a domingo. Entonces, las 24 horas, porque no se podía ir, porque en primer lugar, este lugar donde está hoy la radio ubicada, estaba lejos de la ciudad, o sea, estaba lejos, digo, porque hoy ya todo esto está construido, hay mucha población. En ese entonces acá eran pocas las personas que vivían, digamos, relativamente cerca, aunque no estaban tan cerca de acá de la radio. Entonces, la persona, sobre todo los que venían de San Salvador, ellos no podían estar viajando todos los días. Entonces, cuando comenzó, entonces uno que vivía acá podía, si uno quería, a las 10 de la noche, que la radio se cerraba, irse para su casa, pero tenía que estar aquí a las 3:30 de la mañana, porque la radio a las 4 de la mañana tenía que estar al aire, porque a esa hora comenzaba un programa que se ponía música vernácula, música ranchera, cristiana, por supuesto. Entonces, de 4 a 5. Entonces, el problema es que pasó en muchas ocasiones que nos dormimos, o sea, digo nos dormimos porque ya después hubo alguien más, ya no era solo yo, sino que hubo alguien más que también se incorporó, ya era alguien de aquí también. Entonces, pasó muchas veces que la persona se iba a las 10 de la noche de acá, se iba a dormir a su casa, y por muy cerca que viviera, para llegar hasta acá, en bicicleta, que era el medio de transporte más común en esa época, tenía que estar llegando aquí como a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Entonces, porque algunas veces también a pie se venía la persona. Entonces, el punto es de que ya la radio venía saliendo al aire como a eso de las 8 de la mañana. Entonces, sucedió, varias veces sucedió. Entonces, eso es lo que pasaba, de que la persona tenía que quedarse mejor acá, porque aseguraba de que la radio iba a estar saliendo al aire a la hora que tenía que salir. A la hora establecida. Exactamente. Hay que aclarar un detalle, porque yo también logré, vivir ese segmento. Y es que mi hermano explicaba que tenía que encender 3:30, porque antes el transmisor era de tubos. Entonces se pasaba media hora, uno encendía y después de media hora uno echaba a encender prácticamente ya al aire la radio. Exactamente. Entonces ahora no, ¿verdad? El transmisor es encendemos inmediatamente y ya le empieza a transmitir. Por eso es que él tiene que aclarar ese detalle, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto tiempo estuvo como locutor acá, local de Restauración 1450M? Y si vinieron ofrecimientos por ahí de otras radios, ¿verdad? Para grabar algún spot o pidiendo, ¿verdad? Sus oficios de ese momento. Bueno, yo aproximadamente estuve, en total yo estuve 12 años acá, los primeros 12 años de la radio. Entonces, después... los siguientes años, más o menos 10 años o 8 años estuve locutando. Después, como ya habían otras personas que fueron agregándose, entonces me quedé solamente como director de la radio y ya me ocupaba de las cosas administrativas y de todos los demás aspectos, digamos así, administrativos de la radio. Pero cuando faltaba alguien, por motivos de salud, algunos de los compañeros locutores, entonces yo asumía la responsabilidad. O algunas veces los días feriados, muchas veces los días asueto, como se le llama por acá, alguno de ellos tenía algún compromiso familiar, pues me lo hacía saber y yo le decía, no, pues no hay problema, yo voy a cubrir el turno. Y así hacía, pero fueron más o menos unos 8 años que estuve de un hilo y después solamente me quedé como dirigiendo la radio. La parte más, digamos, especial que usted recuerde como testimonio siendo locutor de radio, una parte que le impactó tanto que usted dijo, realmente me sorprende hasta dónde puede llegar una alabanza, un programa, una predicación. Bueno, hay tantos testimonios. Ya cuando nosotros por fin logramos tener teléfono acá en este lugar, porque pues teléfono no había en esa época, apenas pasaban los cables de energía eléctrica,
teléfono fue muchos años después que lograron conectarnos el teléfono, aunque fue debido a que la radio, cabina y antena se dividieron. Por varios años pasamos los estudios para la ciudad de San Miguel, a la Tercera Avenida Norte, cerca de Hogaza, donde estaba también el local donde nos reuníamos, y ahí fue que ya tuvimos teléfono. Por fin ya la gente interactuaba con nosotros, los oyentes, y las personas ya nos llamaban. Entonces ahí fue que nosotros comenzamos a darnos cuenta el impacto de la radio, los efectos que la radio tenía en los oyentes, el hecho de que las personas, como tú dijiste, una alabanza, por ejemplo, les había ministrado. Yo recuerdo que en esa época comenzamos con aquello de que surgió la idea de, antes de cada alabanza, se pudiera decir un pensamiento. No tenía que ser un versículo bíblico, pero sí que lo que se dijera estuviera amparado bíblicamente. Y, por ejemplo, decirle a la gente, si la alabanza que íbamos a programar era acerca de la soledad, hablaba acerca de la soledad, decir unas palabras antes que tuvieran que ver con la soledad. Por ejemplo, podía ser un versículo bíblico, palabras de Jesús cuando dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y decirle al oyente, usted no está solo, el Señor está con usted. Y después se dejaba ir la alabanza al aire que hablaba acerca de eso, que había exactamente. O muchas veces había alguna alabanza, por ejemplo, que hablaba acerca de esas personas que tienen hasta deseos de quitarse la vida. Por ejemplo, yo me acuerdo un testimonio bien impactante, que no recuerdo si fue aquí en San Miguel o fue en la radio de San Salvador, pero como nosotros teníamos de hecho yo cada 8 días, cada lunes estaba en San Salvador, retroalimentándome y tratando la manera de mantener todas las cosas en común para que las 3 radios, la de Santana, la de San Salvador y esta, tuviéramos en el mismo sentir. Tanto el hermano encargado que estaba en San Salvador, el gerente, que ya por cierto está con el Señor, nos reuníamos todos los de la, en esa época no era corporación, sino que simplemente eran las 3 radios. Se acordó, se habló se compartían estas cosas como la que tú me estás preguntando, de algo que nosotros habíamos oído, alguna llamada telefónica que habíamos recibido, algún testimonio impactante. Yo recuerdo, no sé si fue acá en San Miguel o fue en San Salvador o fue en Santana, pero recuerdo de que una persona estaba pasando por momentos de depresión, me imagino, o algún problema muy agobiante, y esa persona, lo primero que se le vino en mente fue quitarse la vida. Entonces a mí me impactó eso cuando todas estas cosas se ventilaron, nos dimos cuenta ahí, ¿verdad? Entonces, y de repente esa persona, el locutor que estaba en turno, dijo algo que tiene que ver con eso, que a usted que está pasando por una situación difícil, que cree que ya ni vivir tiene sentido, déjeme decirle que Cristo Jesús es la vida, y que no hay problema, por muy grande que sea, que el Señor no pueda resolver. Algo así. Yo solamente estoy parafraseando lo que el locutor en ese momento pudo haber dicho, y dejó ir una alabanza que enlazó, pero de una manera perfecta, la alabanza con lo que el locutor dijo. Y eso, la persona estaba oyendo la radio, claro, él estaba oyéndola, pero no era él el que había sintonizado la radio, sino que era un pariente de él, su mamá o alguien que le gustaba oír la radio. Y esa persona que estaba pasando por esos momentos estaba ahí, oyó todo eso, y en el momento esa persona, fue como ahí por las 8 de la noche, según lo que apenas recuerdo, esa persona tomó el teléfono y llamó a la radio y le contó al locutor esa experiencia. Bueno, la persona estaba quebrantada, llorando cuando la persona habló, diciendo de que precisamente, o sea, la persona estaba en shock, como se dice, estaba impresionada, porque dijo, ¿cómo este locutor, esa persona que está en la radio, sabe lo que yo estoy pasando? Y además dijo, ¿cómo es posible que aún la alabanza que está saliendo dice y narra y cuenta y describe todo lo que yo estoy viviendo? Entonces él dijo, esto tiene que venir de Dios. Y eso fue lo que, bueno, esa es una de las cosas que me impactó, pero hay tantos testimonios.
pero ese es uno de los testimonios quizás que más me impactaron a mí cuando yo me di cuenta del el poder y de la gran influencia que tiene la radio en las personas que la escuchan. Es importante también mencionar, cuando uno recibe esos testimonios, Pastor Dimas, uno como que se motiva más, claro, lo que uno hace lo llega a hacer también de una manera tan especial, porque uno dice, bueno, ahí están los efectos, ¿verdad? De todo el esfuerzo, porque tal vez uno diga, venir a sentarse, poner una alabanza, como que eso es algo fácil, ¿verdad? Y es ahí la importancia de que lo que nosotros cuando lo hagamos, hacemos algo, estemos bajo la cobertura de Dios. Así es. Y hay que destacar algo, y siempre me ha impresionado, en San Salvador o en las otras emisoras que ahora se le llaman corporación, ahí solo un pastor puede llegar a hacer la oración de las 3 de la tarde o la oración familiar, como se le conoce, precisamente de las 10 de la noche, en el caso de San Salvador. En el caso de acá de San Miguel, siempre momentos de oración 3 de la tarde, oración familiar 9 de la noche, son los horarios. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente: como hay veces no venía una persona a hacer la oración, quienes tenían, y hasta la fecha se hace, quienes deben de hacer esa oración y llevar una palabra de aliento a las personas necesitadas, es el locutor. En más de alguna oportunidad, lógicamente, por el proceso del cual hemos hablado, le tocó hacer una oración. Así es, claro. Bueno, como te he dicho, este lugar era un lugar muy remoto en esa época, alejado de la ciudad y de toda la civilización. Así decíamos nosotros, así lo comentábamos. Entonces, resulta que habían ocasiones cuando venía el pastor o venían los ancianos, en esa época eran 2, me acuerdo, venían, pero no siempre ellos podían venir debido a sus ocupaciones personales, y otras veces debido a que este lugar, la calle esta que va ahora para la Ciudad Pacífica, en tiempos de invierno, de lluvia, era una quebrada prácticamente, o sea, era una quebrada que llevaba piedras, palos y todo iba arrastrando. Entonces, el hecho de que una persona le agarrara una creciente de esas, viniendo de abajo hacia arriba, era un riesgo. Entonces, algunas veces llovía ahí por las 7 de la noche y la oración familiar era a las 9. Después de la gran lluvia, minutos después de haber terminado la lluvia, la creciente venía despuntando, venía hacia abajo. Entonces, el hermano que venía siempre de la ciudad a orar, a pasar la oración familiar acá, o podía hacer la oración de las 3 de la tarde, momentos de oración, no podía venir. Entonces, después de la tormenta, la radio salía al aire otra vez, porque casi siempre cuando había tormentas eléctricas, la radio, aunque no se fuera la energía, la orden era apagarla, porque el daño podía ser mayor si nosotros transmitíamos en medio o bajo una tormenta eléctrica, porque tú enumeraste hace un momento que el transmisor era un transmisor de una tecnología muy, pero muy mala. Entonces era un transmisor de tubos que había que calentarlo media hora antes para salir al aire, además del gran calor que tiraba ese animal, ¿verdad? Entonces, que valga la palabra. Entonces, resulta de que el punto es de que ya una hora, media hora antes, después de salir a pasar la tormenta, se encendía la radio de nuevo y ya se salía al aire, pero la persona que venía a pasar la oración no podía subir, que algunos venían en bicicleta, otros venían a pie, tal vez algunos se atrevían a venir en algún vehículo si es que lo tenían, o conseguían a alguien que viniera con ellos, sobre todo en la noche. Pero, ¿qué hacía uno? La orden era pasar uno a la oración familiar, que el programa no se dejara de transmitir. Y algunas veces nosotros, por estar esperando al que viniera a pasar la oración, nos atrasábamos hasta 20 minutos. Entonces eran las 3:20 o eran las 9:20 y no venía nadie. Cuando nadie venía a esa hora, ya uno tenía que salir al aire con la oración familiar, ¿verdad? Entonces, pero el problema era otro, Melvin, y es que las llamadas telefónicas para que la gente llamara pidiendo oración, lo hacían llamando al pastor que vivía en la ciudad. Okay. Entonces allí vivía el pastor, entonces las llamadas caían a la casa del pastor. El que hacía la oración tenía que pasar por la casa del pastor recogiendo el listado de peticiones y
Es así como las personas, la persona que venía a hacer la oración pasaba por acá, pasaba por la casa del pastor, perdón, y llegaba acá ya con la lista de oraciones. Entonces, cuando nadie venía, lo que hacíamos nosotros es orar por las peticiones que quedaban aquí ya en los papeles que un día antes había traído el hermano que venía a hacer la oración. Algo así era la historia. Sí, interesante, porque hoy en día uno puede decir, no, las personas no valoran, ¿verdad?, cada petición que uno pone desde el púlpito y lo trasladamos ahora a la radio. No es así. Y hay muchos testimonios que podríamos recapitular a la hora de evaluar precisamente los espacios de oración, que son muy bien escuchados. Bien, para usted que nos está sintonizando a través de Radio Restauración, no se equivocó, es el pastor Dimas, una voz que usted escuchó hace muchos, bueno, si no mal recuerdo, hace 12, 13 años, ¿verdad?, que estuvo acá como locutor, o más. No, ¿verdad? Hace más de 20 años. Sí. Creo que la última vez que hablé aquí fue ahí por el año 2000, si no estoy mal. Bueno, ahí está, no se ha equivocado, es la voz del pastor Dimas Salmerón, está con nosotros. Quiero aprovechar este momento para que él respire y nosotros podamos leer los comentarios de la fanpage de su servidor. Mi hermana Verónica Hernández nos dice: Dios les bendiga, Pastor Melvin, que el Señor nos llene de su palabra. Nos comparte un emoji. Julio Vázquez: saludos desde México, Pastor Melvin, Dios les bendiga. Saludos, siervos, Dios les bendiga. Leopoldo López Lara. Mi hermana Dixie Cabrera, parte de la congregación Elín San Miguel, nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Dixie. Mi hermana Daisy García Funes: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones, mi hermana Daisy. Mi hermana Dorian Aparicio, que ya es parte activa del programa, saludos hasta Estados Unidos, nos dice: bendiciones, amados hermanos, listos para escuchar siempre la bendición. Pastor Melvin y su esposa, bueno, hoy no nos pudo acompañar, estará hasta mañana con nosotros. Mi hermano Francisco Ramírez: qué privilegio ver al Pastor Dimas y qué bien que se sienta bien, dice. Bueno, bendiciones, mi hermano Frank, gracias por estar conectados con nosotros. Decía, haciendo referencia a la entrevista, turnos de 3 días sin descansar, decía él antes, ¿verdad? ¿Será cierto eso? Claro. Sí, o sea que primero los turnos eran de 8 días. Después, cuando ya hubo un poquito más, que habían otras personas, y de hecho Francisco fue parte de eso, eran 3 días donde no se descansaba. Entonces aquí se quedaba la persona. Y ya después los turnos eran de 8 horas. Ya era un poquito más, ya la persona que venía sabía que iba a ir a dormir a su casa. Entonces, bueno, no todo, ¿verdad? Entonces, porque el que llegaba en la noche, el que le tocaba el turno de la noche, ese sí no tenía que irse a su casa. Lo que hicimos es que los turnos se rotaban. Al que le tocaba en la noche una semana, la otra semana le iba a tocar de día. Así fuimos rotándolos a medida que ya hubieron más elementos de que pudieran ayudarnos para sacar adelante la programación. Bueno, ahí está. Bendiciones, mi hermano Francisco. También tengo a Leopoldo López Lara. Felicidades por esos 31 años. Saludos al pastor Leopoldo. Desde el Filadelfia, dice Pensilvania. Sí, Pensilvania. Bueno, ahí está un seguidor. Pastor también, ¿verdad? Sí, muy amigo, por cierto. Saludos, Pastor mi hermano Leopoldo. Silvia de González: Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Anita Orellana: Dios les bendiga, hermanos, saludos desde Costa Rica, dice. Saludos, mi hermana Anita. Araceli Vázquez de Chicas, parte de la congregación Elín San Miguel: muchas felicidades, Radio Restauración, la gloria es para nuestro Dios por su palabra, dice. Bueno, ahí está. Saludos al Pastor Dimas Salmerón. Saludos, la envía. Saludos. Gracias, amados hermanos. Son los comentarios del perfil de su servidor. Más adelante vengo con la fanpage de su servidor y también con el canal en YouTube. Quiero agradecerles a todos los que están siempre pendientes. Quiero que usted en este momento también tome en cuenta un saludo para los socios de Radio Restauración. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. Celebramos 31 años de llevar el Evangelio en San Miguel. Domingo 20 de noviembre.
en los servicios de Misión Cristiana Elim, 7:30, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Predicador, Pastor Jorge Galindo. Él no tiene límites, nada imposible para Él, y nadie más bondadoso que Dios, ni más misericordioso que Él. En la música, Víctor Hernández. Espíritu Santo que ahora mora en ti, como fuego en mi vida, ardiendo estás en mí. Celebremos juntos los 31 años de Radio Restauración, 1450 AM. Nuestra dirección, calle a Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Villa Montecarlo, San Miguel. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este momento. Estamos con el pastor Dimas Salmerón. Gracias a usted que está en sintonía. Hemos leído ya algunos comentarios. Si usted todavía no lo ha hecho, déjenos su comentario de qué país nos sintoniza. Estamos para poderle servir. Bien, después de ese lapso que atravesó, llegaron ofrecimientos, pastor. La radio salió adelante a pesar de sus inconveniencias, sus avenencias, cartucheras, cassette, procesos, todo ese proceso que se vivió. Vino alguna persona diciéndole, mire, quiero poner un anuncio publicitario y le vamos a dar tanto de dinero. Sí, bueno, ofrecimientos también para trabajar en otra emisora. Yo antes de estar en Restauración, como dije al principio, trabajé en una emisora secular. Entonces, pero esa emisora después tuvo problemas económicos y todo eso. Cuando ya tenía yo aproximadamente unos 5 o 6 años de estar con Restauración, vinieron a buscarme para que yo me fuera y me hiciera cargo de la radio, de esa radio. Y pues por supuesto yo no quise, ¿verdad? Dije yo ya estoy acá y ya no vuelvo atrás. Entonces, después, sí hubieron varios ofrecimientos. Sí, nosotros, en el caso mío, colaboraba con algunas personas que yo sabía que no eran comerciales, o sea, no eran comerciales, sino que eran anuncios para otras iglesias, que no eran necesariamente de Link, pero que querían que mi voz saliera en los promos. Entonces yo sí colaboré varias veces. Entonces, pero a crear anuncios con objetivos comerciales nunca acepté, aunque hubieron ofertas, varias ofertas, pero nunca acepté. Entonces, porque yo tenía mi convicción de que mi talento era para el Señor. Entonces no quise ya, aunque antes lo había hecho trabajando en una radio secular, pero ahora que ya estaba en la iglesia, en la Restauración, yo no quise que mi voz se oyera en otro lado y tal vez anunciando cosas que tal vez no tenían nada que ver con el reino de Dios. Bueno, definitivamente creo que Radio Restauración, si tuviésemos que resumirlo en breves palabras, ¿qué significaría, Dimas, Radio Restauración San Miguel para usted? Bueno, la promesa de Dios, la fidelidad de Dios para con un pueblo, para con una ciudad, para con una zona del país, porque lo que la radio vino a hacer, a pesar de que comenzó con modestos equipos, con pocos recursos, pero la radio vino a llenar un vacío. Vino a llenar un vacío que no había, porque lo que había en ese tiempo eran programas que la gente, que los pastores más bien, o las iglesias, compraban en las radios seculares. De hecho, la radio donde yo trabajé antes, el domingo era un desfile de pastores. Ya desde las 6 de la mañana estaba el primer programa cristiano, evangélico. Saliendo uno y entraba el otro pastor y así. Entonces, y pues cada uno tenía su propia doctrina, ¿verdad? Entonces, y esa era una de las cosas que yo veía, aunque yo no tenía muy definida, muy claramente la doctrina bíblica,
pero veía yo que muchas veces entraba un pastor, predicaba y decía cosas, y de repente entraba otro que venía como a botar lo que el otro acababa de predicar. Lo que le había dicho. Sí, entonces como a decir, no, es lo que acaba de predicar aquel, no es lo que yo traigo, es la verdad. Entonces, y yo decía eso, ¿cómo es posible que no hay un mensaje claro, un mensaje definido? Pero claro, cada uno de ellos eran de diferentes denominaciones, tenían sus propios puntos teológicos, y pues prácticamente algunas veces hasta sectas eran los que llegaban, pertenecientes a sectas, llegaban a pasar programas, a transmitir programas a la radio, donde trabajaba antes yo. Pero cuando viene la radio, Restauración sale con un mensaje bien definido, un mensaje cristocéntrico, una doctrina definida, sin vacilaciones, sin contradicciones. Un mensaje demoledor en la época. Exactamente, claro, un mensaje muy fuerte, por cierto. Entonces, eso vino a impactar, no solo acá en San Miguel, sino en la zona oriental, hasta donde la radio podía llegar, ¿verdad? Pero el punto es que, esto quiero compartirlo, Melvin, y es el hecho de que la gente que vivía en la Unión, y que por cierto eran socios, a más o menos unos 5 personas, ellos lo hacían por amor y por fe, porque ellos nunca oyeron la radio, nunca la oían, no sé si hoy la oyen, pero ellos no oían la radio. Ellos oían la radio cuando venían a San Miguel, porque algunos de ellos eran comerciantes, venían en sus vehículos, y ya más o menos del Carmen para acá, San Antonio Silva, ya todas esas partes de ahí, pasando toda esa cordillera que está ahí, del desvío de los Mangos para acá, ya pasando ese cerro, me decía un hermano de ellos, que por cierto era el dueño de una farmacia, me decía, yo escucho la radio, me dice, hasta que paso el desvío de los Mangos, y ya subo, me dice, ese cerro, y ya voy hacia abajo, me dice, ya ahí por el Carmen, San Antonio Silva, ya ahí voy oyendo la radio, me dice, ahí la sintonizo, y la vengo sintonizando, me dice, cuando regreso de San Miguel, o he ido a San Salvador, me dice, la vengo sintonizando hasta donde ya se pierde, donde ya no se escucha. Pero con ese poquito que ellos oían, solamente cuando venían a San Miguel a hacer algún mandado, a hacer alguna diligencia, con eso se conformaban. Y decían, salía tiempo, me decía alguna vez, salía tiempo que me fui como a las 12 de aquí, 2:30, 15 a la 1, y cuando iba, me dice, ya ahí por el Carmen, ahí por San Antonio Silva, la predicación, y logré oír una buena parte de predicación hasta que llegué a San Miguel. Entonces, con eso poco se conformaban ellos, pero para ellos era como un buen plato de comida, bien surtido. Entonces, las alabanzas, me dicen, los himnos, que la radio son de mucha bendición. Entonces, esas cosas, como dijiste hace un momento, son lo que a uno le impulsaban a seguir adelante, a ir a visitarlos. Yo algunas veces, debido a la escasez económica que tenía la radio y la iglesia, me iba solamente con el pasaje de ida para la Unión. Me decía el tesorero, aquí está el pasaje para que vaya a visitar los socios de la Unión. Y no hay más. Y no hay más. Entonces me decía, con lo que los hermanos le den allá para la radio, agarra para el pasaje. Solo ¿Y para si el no pasaje. le pagaban? Ya le tocaba. Ahí es la fe, mira, ahí es la fe. Porque si los hermanos no tenían o no encontraba ninguno de ellos, yo, ¿cómo me iba a venir? Pero te digo, Melvin, ninguna de las veces que fui en cerca de, como unos 5 años que estuve visitando los socios, porque aunque ya empecé de locutor en la radio yo, al terminar mi turno, yo seguía, me iba en mi bicicleta a visitar desde la Colonia Milagro de la Paz hasta la Colonia Esmeralda, a la 3 de Mayo, a Salida de la Unión, a la Carrillo, y así todos esos lugares me los transitaba. Yo tenía acá en la iglesia, bueno, no había secretaria, fue hasta después que mi esposa fue la secretaria, que ella empezó a sistematizar y a ver qué día le toca a cada persona. Habían ocasiones, días del mes, que no le tocaba a nadie se había notado que ese día iba a dar su cuota. Ese día pues me tocaba un poco más tranquilo a mí, ¿verdad? Terminaba el turno, tal vez lo que me quedaba haciendo era limpieza o algo en la radio, y después me iba para la casa, pero casi todos los días había que ir a visitar al menos algún socio, que si no iba ese día uno, decía al hermano, pues lleguen el día que les toque, porque si no me gasto el dinero. Entonces, y pues el punto es de que llegaba uno y visitaba a los socios. Entonces, pero esa anécdota es interesante, lo que te acabo de decir, ¿va? Y no lo digo por sentimiento ni nada, sino que lo digo para la gloria de Dios.
Yo fui a la Unión varias veces, no una vez, varias veces, y si el que era anciano en esa época o que era tesorero de la radio en esa época me estoy yendo, va a decir que es cierto. Me decía, hermano Dimas, 25, por ejemplo, 25 mañana va a la Unión, ¿verdad? Sí, y algunas veces yo lo veía aquí en el servicio en la iglesia. Mire, aquí está, me decía, para el pasaje del bus para la Unión, que era 1.50 de Colón, creo yo, no recuerdo cuánto era en esa época, hace ya 30 años. Y me decía, aquí está el pasaje, pero solo para ida, me decía. Y de allá para acá, con lo que le den, con la aportación, agarra, me dice, pero solo agarre para el pasaje. Solo para el pasaje. Entonces, claro, yo así lo hacía. Entonces, de lo que me daban los socios, yo agarraba, pagaba lo del bus y llegaba, y al llegar de la Unión yo iba y se lo entregaba al tesorero lo que había recogido. Entonces, esas son otra de las anécdotas que vivimos acá nosotros a los inicios. Gracias, Pastor Dimas. Sé que nos queda muy poco tiempo, pero quisiera aprovechar el último bloque para hablar acerca de lo que actualmente es, qué es lo que le llevó a tomar la decisión, si en algún momento la escuela de la locución influyó mucho para hacer lo que ahora usted es, un siervo de Dios, un hombre de Dios en San Antonio, Texas. Antes de que nos brinde respuestas, quiero saludar a un par de personas que están dando cobertura a la transmisión. Mi hermana Francisca Reyes, parte de la congregación Elín San Miguel. Qué gusto verle, hermano Dimas. Yo recuerdo bien cuando usted está de locutor, muy buen locutor, dice, por cierto. Bendiciones, hermano, a usted y a su familia. Mi hermana Francisca Reyes. Gracias, hermano. Nos comparte ahí también unos emojis. Mi hermana Ana Molina dice: Dios ha sido fiel. Amén. Saludos, mi hermana Ana Molina. Gracias por acompañarnos. Mi hermano Frank, excelente. ¿Estará en el aniversario? No va a estar él, pero le manda saludos. No dejen de venir al aniversario. Ana Cristela Lazo, parte también de la congregación Elín. Dios les bendiga. Dorian Aparicio, qué bonita historia de la radio y qué bueno saber como parte de la congregación. Amén. Saludos, mi hermana Dorian, hasta Estados Unidos. La radio tenía 5 años cuando empecé a ir a la iglesia, dice mi hermana Francisca Reyes. Por acá, locutor en turno, por cierto, Manuel Asturias está en este momento. Dice, se dormía en una colchoneta. Dice, bueno, definitivamente. Es cierto eso. Es cierto. Es cierto, sí. Y no había ni cuarto realmente donde dormir, pero bueno, poquito a poco fuimos ayudando en esa área. Mi hermana Francisca, bendiciones para los hermanos también Oscar Asturias, Manuel Asturias, que fueron los primeros locutores también de Radio Restauración. Amén. Ellos son criollos, o sea, los hermanos Asturias son producto ya de casa, o sea, son criollos, como he dicho. Y Francisco también, Francisco Ramírez. Ellos fueron, no sé si abusar de eso, pero yo para mí los considero como mis hijos en el ministerio radial. Yo creo que ellos así me ven también. Entonces, y lo digo con mucho orgullo, si se pudiera usar esa expresión, ¿verdad? Entonces fueron personas muy obedientes. Capacitados, mentoreados. Sí, claro, el mentoreo y la capacitación. Y son, yo creo que hasta hoy, muy obedientes, son personas muy atentas y que captaron también. No dejemos de lado a Elsie también, porque bueno, la radio tuvo muchas secretarias. La primera fue mi esposa, que era la secretaria de la iglesia y de la radio. Ella llevaba el control de todo, mandarle las cartas a las personas que venían por primera vez, las tarjetas, todo eso, y después también lo de la radio. Pero después creo que fueron 2 más que hubieron hasta que llegó Elsie. Ya fue que para quedarse prácticamente, porque hasta hoy la encuentro todavía acá. Entonces son como unas 4 secretarias que ha tenido en la historia la radio. Entonces, y de la misma manera, yo públicamente puedo decirte que son personas muy aplicadas, aman a Dios con todo su corazón y la obra. Así es que es una bendición volverlos a encontrar. Bueno, gracias. Y encontrarte a ti también, porque yo ya soy de la nueva generación, ¿verdad? Una nueva ola. Pero qué buen trabajo estás haciendo, y eso es para mí me llené de alegría venir acá y saber que la obra continúa. Y bueno, no te contesté la pregunta que me hiciste, si es que después que sí influyó mucho el hecho de que yo haya estado en cabina.
influyó mucho, aunque yo es lo que menos quería hacer. Pastor no quería ser yo. De hecho, el pastor que estaba acá en esa época me decía, porque algunas veces yo lo acompañaba y me decía: hermano Dimas, ¿usted no ha sentido nunca el llamado para ser pastor? Y yo, como sé lo que se sufre siendo pastor, yo sé las periteces, yo sé las negaciones, yo sé todo. Entonces, porque yo era una persona que estaba cerca de él. Entonces, y cuando él me decía eso, le decía: ni Dios lo mande, le decía yo. Entonces, pero no sabía yo realmente qué era lo que decía, porque el Señor fue tratando conmigo, y así fue que llegué a Houston, allá por el año 2000. Llegué a Houston, comencé a trabajar, a ayudarle, a colaborar también con el pastor que está en Houston. Y ahí fue el Señor tratando conmigo, hasta que el Señor definió de manera clara que yo debía moverme para San Antonio. Y así fue como mi familia nos movimos en el año 2008 para San Antonio, a donde el Señor nos tiene allá, con dificultades como cualquier otra congregación, con dificultades, con retos, con luchas, pero ahí estamos con mi familia, trabajando, luchando. Mis hijas colaboran conmigo en el ministerio, mis sobrinas, el grupo musical de la iglesia prácticamente son mis hijas, mis sobrinas, y mi esposa ayudándome, y estamos allá luchando, trabajando con un grupo de hermanos, y ahí nos tiene el Señor, y hoy en su misericordia nos concedió volver por unos días para estar aquí con ustedes. Amén. Y pues realmente contentos de poderle ver, hermano, y yo sé que a muchas personas que estuvieron escuchando Radio Restauración en los tiempos que estuvo usted locutando, créanme, no lo digo, ¿verdad?, con simplemente sarcasmo, lo digo de una manera muy especial. He oído muy buenos comentarios de usted, y no dudo que el llamado al ministerio que el Señor le ha dado va a ser de mucha edificación para esa ciudad de San Antonio, Texas. Y saludos pues a esa congregación, ¿verdad?, que Dios le ha entregado, y que sea Dios respaldándole, guiándole a toda verdad, a toda justicia, y que sí, aunque se sufre en el ministerio, sabemos de que su vara y su cayado nos infunden aliento. Así es, hermano, así será. Gracias, hermano Dimas. Antes de irnos, de retirarnos y hacer un último bloque, quiero leer estos comentarios. Teresa Martínez: bendiciones, hermano, gracias por un nuevo día, ya en sintonía, escuchando. Lilia Núñez: buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga, son los de la fanpage de su servidor. Jenny López: buen día, bendiciones. Pastor Melvin: aleluya, saludos, gloria a Dios. José Herrera desde México. Elizabeth Miranda: Dios les bendiga, hermanos, amén, amén, saludos. Mi hermana en Estados Unidos, también mi hermano José Herrera desde México. Gracias, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, nos alegra mucho realmente llevarles siempre en estas peticiones. Ana Cristela Lazo: qué bonita historia de la radio, Dios le respalde a todos los socios y siga dando más socios para su obra radial, amén. Saludos, mi hermana Ana Cristela Lazo. También tengo a mi hermano Edwin Josué Arevalo en nuestro canal en YouTube. Nos dice: hola mis amados hermanos, Dios siga bendiciendo grandemente este programa, amén. Bendiciones, mi hermano Edwin. Jorge Noriega: Dios les bendiga, amados pastores Melvin y hermanos Dimas, dice, amén. Bendiciones, mi hermano Jorge Noriega. Marisol bendiga, Noriega, hermano. Dios les bendiga y la gloria sea para nuestro Dios por su trabajo, dice, amén. Bendiciones, bendiciones a todos. Gracias, ¿verdad? Quedan pendientes los comentarios de la red social de Twitter. Gracias a usted que ha compartido la transmisión. En este último bloque quisiera, amado hermano, que nos diera palabras para aquellas personas que forman parte del equipo de socios de Radio Restauración. 31 años y no hemos tenido ninguna necesidad de decirle: mire, vamos a publicitar este detalle o este programa, vamos a pautar un corte publicitario, porque nos estamos ahogando, no salimos para pagar la planilla o los ladrillos donde nos sentábamos antes. Gracias a Dios no ha habido necesidad, hermano. Hay una anécdota, Melvin, que quiero compartir con respecto a ese aspecto de los ofrecimientos que llegan muchas veces. Me acuerdo que el pastor en una ocasión nos compartía, en un aniversario, por cierto, no recuerdo si fue el pastor local o el pastor general en esa época, que llegó una compañía de bebidas gaseosas a la iglesia, a la radio. Llegó un ejecutivo a decirle que
querían anunciarse en la radio Restauración. Y no voy a decir la marca de la bebida gaseosa, pero resulta que llega y le dijo que quería reunirse con él. Entonces le dijo el hermano, sí, vamos a reunirnos con el gerente de la radio y con el pastor. Y le dijo, traemos una propuesta, y la propuesta es que queremos anunciarnos con ustedes. Vemos que no tienen anuncios comerciales. Y ellos pensaban que la radio no tenía anuncios porque pobrecita, nadie quería anunciarse con ella. Entonces, y dijeron, pues venimos nosotros para decirles que queremos anunciarnos con ustedes, para ayudarles, y que nos vendan un paquete publicitario, y pues es una compañía multinacional, o sea, internacional. Entonces, es una cantidad de dinero exorbitante que podía ganarse la iglesia o la radio anunciando esa bebida. Entonces resulta que le dice él, mire, el pastor le dice, mira, nosotros, le dice, no tenemos anuncios, no porque nadie quiera anunciarse con nosotros, sino porque no queremos. El objetivo de la radio es predicar el evangelio y nada más. No queremos miscuirnos en otros aspectos que no sea el anunciar el evangelio. Pero le dice, pero ¿y ustedes cómo viven? ¿Cómo es que la radio la tienen al aire? ¿Cómo es que pagan los recibos de luz? ¿Cómo es que le pagan a los locutores, al personal? Le dice, no, pues Dios nos sostiene. Entonces, y le dice él, pero van a venir retos, le dice el ejecutivo, van a venir retos que ustedes no van a poder cubrir, tantas cosas. Entonces le dice, no, le dice el pastor, no, definitivamente no vamos a anunciarlo. Entonces el hombre se molestó, porque los negocios, ellos dicen, bueno, si la gente pasa oyendo una radio cristiana todo el día, ¿cómo le llego con mi anuncio? Si no oye una radio secular, tengo que llegarle a esa persona, porque también es una persona, es un oyente. Entonces por eso buscan los medios cristianos para que los cristianos oigan esos anuncios. Entonces, bueno, el hombre se levanta, nos contó el pastor en esa ocasión, el hombre se levanta y les dice, a ver hasta cuándo les dura el gusto de seguir así. Y en uno de esos aniversarios, en una comidita que tuvimos todos los que estábamos en la radio, dijo él, han pasado, dijo, no recuerdo cuántos años habían pasado después de eso, han pasado estos años, dijo, y todavía no sigue el gusto, dijo. Así es que a este medio igual manera, a pesar de que han pasado tantos años, pues todavía nos sigue el gusto de seguir dando de gratis lo que de gratis hemos recibido. Amén, amén. Y podemos decir hasta aquí, Dios nos ha ayudado y nos y gracias a los socios. Y gracias a los socios. A los socios, porque los socios, después del Señor, son los socios los que sostienen el ministerio radial. Es un gran privilegio. Sí, nosotros, bueno, yo lo pude ver de manera muy gráfica en estos meses de confinamiento, que personas muy lindas que venían acá a la radio, y el día que les correspondía salir por medio de su DUI, venían y daban su aportación. Y es algo que es digno de admirar. Dios los premia, como decíamos hace un rato, Dios honra a los que le honran. Bien, me voy a tomar unos minutos más, Dimas. ¿Qué alabanza? Tomémoslos. ¿Qué alabanza es como la que nunca se olvida cuando uno fue locutor? Bueno, hay muchas, para mí hay muchas. Ay, pero me agarraste en curva, como dicen. Pero me acuerdo de, por ejemplo, una alabanza de Dani Berrío que se llama Como tú no hay otro. Muy bonita. Y entonces, bueno, esa es una de esas alabanzas, ¿verdad? Pero esa fue y de las que más sonaron en esa época, me acuerdo que es una hermana que, por cierto, creo que ya está con el Señor, se llama Nelly Lira, que se llamaba la canción Y te seguí. Esas son esa en cuanto a peticiones para que sonara, esa era la que yo creo que nadie le ganó a esa alabanza, a pesar de que las otras fueron apareciendo nuevos cantantes cristianos, pero creo que nadie sobrepasó el límite de peticiones, de llamadas telefónicas de la gente que pedía esa alabanza. Bueno, de hecho, habían hermanos que llegaban a la iglesia, porque en la iglesia estaba la radio, como he dicho, allá en la Tercera Avenida Norte, por donde estaba Osgaza,
y la gente después del culto, hermano, dentro de media hora que voy a estar en la casa, póngame esta alabanza. Y entonces, y así, entonces bien curioso, pero sí, entonces, pero yo creo que esas alabanzas son las que en lo personal yo noté, porque alguien puede tener un punto de vista diferente al mío, pero en mi turno o en mis momentos que yo estaba en radio, esas fueron las alabanzas que sonaron en su momento. De 2000 a 2005, solo voy a agarrarme 5 años en el tiempo que fue la locución, ¿verdad? Ahí ¿estamos bien? No. Llegó hasta el 2000. Sí. Ok, sí. Años atrás, de 2000 para atrás, ¿qué programa era el que impactaba en ese momento? Bueno, habían varios programas, pero yo creo que el programa que más impactó era Doctrinas Bíblicas, con el pastor Vega, porque Dios lo usa de una manera especial para poder explicar. Bueno, él es un maestro. Una enseñanza muy sistematizada. Muy sistematizada. Entonces se vino a definir doctrina en Oriente, porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es la predicación. Entonces, como ese es un tema, como ahí se ventilan temas bíblicos muy teológicos, entonces yo creo, a mi punto de vista, que Doctrina Bíblica fue el programa que más impacto causó, porque vino a definir la doctrina en Oriente. Entonces, y yo no estoy con intención de ofender a nadie, pero, o a ningún hermano de otra denominación que nos pudiera estar escuchando, pero la Doctrinas Bíblicas fue el programa que vino a, como he dicho, a definir las creencias de fe, las bases de fe. Entonces, debido a que hay temas que son bien controversiales, por ejemplo, si la salvación se pierde o no se pierde, y cosas así. La elección incondicional. Ajá. Entonces, y realmente fue muy desafiante por los comentarios que yo oía, por las llamadas telefónicas que uno recibía, y a mí en lo personal me marcaron las predicaciones aún del pastor general antiguo, pero Doctrinas Bíblicas a mí me impactó tanto que aquí lo digo en confianza, ya que solo tú y yo estamos, que me gusta más enseñar doctrina que predicar. Entonces no sé por qué será, pero a mí me gusta más enseñar doctrina que predicar. Entonces, porque a mí me apasiona eso, me impactó tanto a mí en lo personal que me marcó. Entonces, habían otros programas como Lecturas Cristianas, por ejemplo, que era Orientaciones Familiares, que Orientaciones el mismo Familiares. pastor Mario Vega. Pero ese programa de Lecturas Cristianas era un programa donde se leía un libro, y habían libros como biografías de grandes cristianos, por ejemplo. Muy bueno. Que vino también ese programa a motivar y a despertar en la gente, sobre todo en los creyentes, el deseo de leer, la lectura. Entonces, además de Doctrinas Bíblicas, porque Doctrinas Bíblicas va un aspecto y va un versículo bíblico que apoya aquello. Entonces, pero ahí la gente empezó a interesarse en comprar libros para la lectura. Entonces, ese es uno de los libros que creo que impactó tanto cuando salió al aire y comenzó el programa Lecturas Cristianas, que creo que hasta hoy hay muchos hermanos que todavía se acuerdan de eso. Cuando, por cierto, fue el pastor Vega el que lo leía, casi todos los libros los leía él, y comenzó a leer la biografía de Hudson Taylor, la biografía de los hermanos Wesley. Entonces la gente comenzó, o sea, eso fue muy impactante, muy impactante. Si tuviésemos que definir Radio Restauración en 2 palabras, ¿qué palabras utilizaría? 2 palabras. Muy difícil, ¿no? Tal vez una frase diría: un ministerio de fe. Para mí eso sería. Un ministerio de fe. Quiero terminar la entrevista en este momento que usted recuerde un pensamiento que decía cuando estaba locutando e inmediatamente soltaba la alabanza. Un pensamiento muy breve que llega al corazón. Bueno, como que vamos a grabar ahorita. Bueno, ya te dije varios, pero voy a ver si me recuerdo de alguno. Y por ejemplo, podemos improvisar ahorita, porque tal vez no me acuerdo exactamente de uno. De hecho,
antes de que me acuerde. Se escribió Se escribió un libro. Se Sí. escribió un libro de todos los pensamientos que nosotros escribíamos. O sea, no es que lo íbamos a agarrar de otro libro, no que tenía que salir de aquí. Bueno, tenía que venir del Señor, ¿verdad? Pero escrito. Y bien escrito, porque tenía que ser revisado ese libro, y se revisó. Nunca se mandó a imprenta ese libro, sino que quedó así como en un folleto, como se le llama, una separata. Y ahí se tenían pensamientos que habían sido escritos por todos los que estábamos, no solamente aquí, porque se unió con los locutores de San Salvador y los de Santana, y se unió. Será algo bien grueso, Sí. que hasta la fecha lo tenemos. bueno, Va a declarar. yo te iba a decir que daría cualquier cosa para tener una copia, pero ya lo voy a conseguir. De hecho, hay entonces. hojas sueltas. Realmente no tenemos todo el legado, Ajá. ¿verdad? Pero algunas hojas hay por ahí. Bueno, ¿por qué no me lo enseñaste antes para haber dicho uno de esos hoy? Bueno, pero podría decir así: si su vida no tiene sentido, si cree que su vida no tiene sentido, si cree que ya no hay solución para sus problemas, déjeme decirle que para Jesucristo no hay nada imposible. Pastor, gracias. Y dejamos ir la alabanza. Dejamos ir la alabanza. Ha sido una bendición. Gracias por el tiempo que nos ha otorgado. Solamente cerramos invitándole a usted que está pensando todavía en venir o no al aniversario. Le hacemos la invitación con la voz del locutor de nuestro hermano Dimas. Bueno, un saludo para todos ustedes y gracias, Melvin, por invitarme a este programa especial. Yo quisiera personalmente invitarles para que no se pierdan la celebración de los 31 años, más de 3 décadas de que Radio Restauración salió al aire. Hay motivos de sobra para celebrar, de tal manera que este domingo no se pierda ninguna de las oportunidades que tiene. Aquí no regañan si se queda uno los 3 cultos, ¿verdad? Para nada. Entonces, si usted quiere estar en los 3 servicios, véngase con su familia. Será una tarde o un día maravilloso para poder darle gracias a Dios por este regalo tan grande que le dio a Oriente, que le ha dado a la iglesia en San Miguel, que le ha dado al pueblo cristiano, y es el regalo de la radio. Entonces, véngase con su familia este domingo, traiga invitados, tráigase a alguien que no conozca del Señor, busque de Dios, tráigase a la gente y no se pierda la oportunidad de oír el mensaje de la palabra del Señor. Va a estar Víctor Hernández también, Va a ¿verdad? estar cantando en los 3 cultos. Va a estar cantando en los 3 cultos Víctor Hernández, vocalista del grupo Roca Eterna, que por cierto también están en aniversario ellos. Entonces, no se pierda la oportunidad de congregarse. Así que no le digo que aquí nos vemos, pero yo espero que usted no se pierda la oportunidad de congregarse. Gracias, pastor. Ha sido un gusto tenerle con nosotros en este programa. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias a usted que ha estado pendiente de esta transmisión. Nos alegra mucho poderle acompañar. Quiero solamente saludar a 3 personas más. Y si se me escapa algún comentario, pues 1000 disculpas. Ana Cristela Lazo nos dice aleluya, perfil Arca de Noé. Dios les bendiga, hermanos, por esa doctrina bíblica. Y también era solución bíblica, dice. Bueno, ahí está otro programa, sí, también, muy también emblemático, por cierto, en la época. Sí. Tenemos a mi hermano, bueno, un perfil que se llama Elin Sidney, de Australia, me imagino. Dios les bendiga, Pastor Dimas, dice Francisco Reyes, el hermano Dimas, bendiciones, amén, bendiciones, gracias a todos, ¿verdad?, los que han reportado su sintonía, y ha sido un privilegio poderles acompañar. Recuerde que el día de mañana vamos a tener otra persona invitada, de hecho está confirmado, va a estar el hermano Pastor Jorge Galindo con nosotros en este programa, así que le invito para que usted también desde ya aparte ese espacio de 10 a 11 y fracción de la mañana. Gracias por haber estado, nos encontramos en una próxima audición. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra. El generoso prosperará. Agradecemos a todos los socios por sus oraciones y donaciones para la difusión del Evangelio. Que el Señor recompense su esfuerzo y entrega por su obra.
Celebramos 31 años de llevar el Evangelio en San Miguel. Domingo 20 de noviembre, en los servicios de Misión Cristiana Elim. 7:30, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Predicador, Pastor Jorge Galindo. Él no tiene límites, nada imposible para Él y nadie más bondadoso que Dios, ni más